Amados hermanos, buenos días. Santo por siempre, y el Señor nos pide a cada uno de nosotros que caminemos en medio de este mundo como personas separadas para Él, porque ser santo es estar separado para Dios. Y continuamos con nuestra serie de 10 mensajes para una iglesia fuerte. Y es justamente nuestro deseo que todos nosotros, pues, seamos creyentes fuertes, tengamos familias fuertes y seamos una iglesia fuerte. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema titulado el mensaje de comprender qué hace el Espíritu Santo. El mensaje de comprender qué hace el Espíritu Santo. Y es importante entender qué es lo que hace el Espíritu, cómo trabaja el Espíritu en nosotros y cómo se mueve en nosotros, no solamente como personas, sino como un pueblo local o un grupo. La iglesia es una sola, pero el Señor ha puesto diversos grupos que se llaman iglesia. Y el Señor bendice a cada una de estas iglesias o eclesía o asamblea, como dice la Escritura. Y todos juntos, cada pueblo de Dios, cada iglesia va a cumplir un propósito de parte de Dios. Y es el Espíritu Santo el que da sentido a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que mueve los corazones de cada uno de nosotros. Es el Espíritu quien trabaja en nosotros para transformarnos y hacernos cada vez, como hemos cantado, pues cada vez más piadosos al Señor, decirle santo al Señor, partiendo de corazones que buscan la santidad en Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando el Señor Jesús estaba con los discípulos veían lo que hacía el Señor Jesús con ellos. Pero ahora la iglesia tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja en nosotros y tenemos que ser sensibles para ver qué es lo que Dios está haciendo en nosotros, cómo trabaja en nosotros, qué quiere hacer con nosotros, qué nos quiere hacer entender. Así que veremos en este mensaje qué hace el Espíritu Santo. Y vamos a Romanos capítulo 8, 26 al 28, y luego una lectura en Hechos 16, del 5 al 8. Vamos primero con Romanos, capítulo 8, 26 al 28. Vamos a leerlo, ¿bien? Y un versículo usted es el siguiente. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos ahora a la siguiente lectura en Hechos 16, versículos 5 al 8. Hechos 16, 5 al 8. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ustedes. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Muy bien, hasta ahí las dos lecturas para esta mañana. Tendremos tres reflexiones en qué hace el Espíritu Santo. La primera reflexión: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Segunda, el Espíritu intercede por nosotros. Y tercera, el Espíritu guía a su pueblo. Tres cosas. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu intercede por nosotros y el Espíritu guía a su pueblo. Tres cosas que veremos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda, intercede y nos guía. Vamos a nuestro primer punto. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En los pasajes leídos, en Romanos 8:26, el apóstol San Pablo le dice a esta iglesia: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice Pablo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo nos enseña en este pasaje que las debilidades están presentes en medio de nosotros. Todos nosotros estamos sujetos a debilidades. Estas debilidades nos deben hacer ser cada vez más sinceros delante de Dios, también delante de los hombres. Y estas debilidades nos deben hacer buscar de la gracia del Señor. En los escritos de Pablo vamos a encontrar tres debilidades: la debilidad de la santidad, la debilidad de la sabiduría y la debilidad del estado físico. Tres cosas. Cuando Pablo está enseñando a la iglesia que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, él está utilizando la palabra nuestra. No está diciendo sus debilidades, sino está diciendo Pablo nuestras debilidades. Él también es débil. San Pablo nos está poniendo como el maestro cristiano que pues ya superó todos los problemas. Se está poniendo al mismo nivel de todos y es más, poniéndose como el más pequeño de todos. El Espíritu, dice Pablo, nos enseña, nos ayuda en nuestra debilidad. La debilidad de la santidad. Queremos tener una vida correcta, pero encontramos que llega el momento que sabemos que es lo correcto, pero no lo hacemos. Y esta es una debilidad, la debilidad de la santidad. Querer agradar a Dios con una vida correcta, pero encontrar en nuestro propio corazón esa fuerza de llevarnos hacia lo malo, hacia lo incorrecto y aún más, justificarnos para hacer lo malo. Y saben que San Pablo explica a la iglesia varias veces este problema, esta debilidad, para que la iglesia se dé cuenta que la primera dificultad que el creyente tiene no parte de las cosas que están afuera de nosotros o echarle la culpa a los que están afuera de nosotros y decir: este mundo es tentador, este mundo presiona, a mí me han dicho esto, me dicen esto otro, echándole la culpa a los demás por la situación, por las prácticas pecaminosas que uno tiene que enfrentar.
y algunos ceden a los pecados diversos, pero echándole la culpa a otros. San Pablo nos enseña en sus cartas de que el problema está dentro del corazón. Como lo enseñó nuestro Señor, lo malo sale del corazón, sale de aquí adentro y no de afuera. Santidad, la debilidad de la santidad es luchar como sea para quitarnos nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades de decir, sí, soy pecador, sí, estas cosas estoy haciendo mal, sí, yo soy el culpable. Y no echar la culpa a los demás por las situaciones morales o las prácticas equivocadas que uno hace. La debilidad de la santidad. Es como esta pregunta, ¿y por qué tú has robado? Es que no hay trabajo. Entonces, vemos cómo viene la respuesta humana. Justificar un pecado, justificar una maldad, pues echándole la culpa a los demás, pero no asumiendo su propia culpa. La debilidad de la santidad, no siempre a la persona que quiere ser santa, que quiere agradar a Dios, el Señor lo va a llevar a un estado, al estado de la humildad. Toda persona que quiere agradar a Dios y quiere ser santo, quiere agradar a Dios y quiere el camino de santidad, va a tener que humillarse delante de Dios. El camino de santidad no hay otra forma de poder vivirla. Si uno quiere agradar al Señor, pues hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Debilidad de santidad, pero también hay otra debilidad, la debilidad de la sabiduría. La debilidad de la sabiduría consiste en que hay tantísimas cosas que no sé. Y a veces no nos gusta decir, no sé, no entiendo. Es como que nuestro orgullo nos lleva a poner delante, yo sé todo. Está bien, eso que estás diciendo ya lo sé. Pero en realidad, cuando vamos a la palabra, encontramos que la sabiduría que viene de Dios, que está en la Biblia, hay que también buscarla delante de Dios y con una actitud de humildad. Si alguien es falto de sabiduría, pídala a Dios. Y esta palabra es muy importante, porque si queremos ser creyentes fuertes, tenemos que tener esta capacidad de orar al Señor diciéndole, Señor, hazme entender tu palabra, hazme comprender, dame entendimiento. Señor, dame entendimiento. La necesidad de conocer parte justamente de la actitud de decir, Señor, no entiendo, ayúdame. Pero también hay otra debilidad, la debilidad del estado físico. El estado físico es algo que todos nosotros vamos a enfrentar tarde o temprano. Algunos ya nacen con alguna dificultad, otros nacen muy bien, de manera íntegra en su salud, pero conforme pasa el tiempo hay cosas que van apareciendo y hay una debilidad del estado físico. A veces queremos hacer algunas cosas, pero el estado físico ya no nos da para hacer tal o cual cosa. Y saben cuán importante es ser conscientes de que estamos en un cuerpo que se va desgastando. Este cuerpo se va desgastando y esta es una realidad. Y esta realidad
de tener un cuerpo que se va desgastando, de tener enfermedades que van apareciendo, deben de llevarnos otra vez a esta gran dirección. ¿Cuál dirección? El Señor. El Señor. Reconocer que tenemos un estado físico que se va desgastando, reconocer que ya no somos los mismos, pero que así como estamos, Dios nos ayuda y nos extiende su brazo para poder guiarnos en este mundo. Y con nuestro estado físico, así como está, pues agarrarnos de él para seguir adelante. Amados hermanos, el estado físico es una realidad. Algunos quieren ignorar sus enfermedades, otros quieren ignorar su edad, y vivimos como querer ignorarlo todo y creer que por ignorar las cosas se solucionaron. No, la realidad es una, son debilidades. Pero ¿qué hago con estas debilidades? El Espíritu Santo comienza a trabajar y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que Pablo nos está enseñando en esta carta a los romanos de que puedo tener debilidades de santidad, debilidades en sabiduría, debilidades en mi estado físico, pero que en todo el Espíritu Santo nos puede ayudar. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. San Pablo encontró en su relación con el Espíritu Santo un gran secreto. El secreto de buscar a Dios, buscar su gracia. ¿Qué es la gracia? Su favor. Su favor. Ayúdame, Señor. Su favor. Bástate mi gracia. Es algo que el Señor le enseñó a San Pablo. San Pablo lo vemos en sus cartas, un hombre realmente admirable, todo un hombre muy sabio, muy inteligente, pero que tenía muchas dificultades también. Vivía muchas presiones de orden espiritual, muchas. Y tan es así que Dios le enseñó a luchar contra estas presiones de diversa manera, presiones muy fuertes. Estas presiones se sumaron no solo a situaciones espirituales que él tuvo que enfrentar, sino a situaciones físicas que tuvo que vivir. San Pablo tenía, por ejemplo, una enfermedad ocular, la vista. Su vista, pues, lagrimeaba muchísimo. Y esta secreción que se le salía de los ojos hacía que la gente lo rechazara. Y ustedes dirán, ¿pero de dónde sacó eso? En aquel tiempo, cuando alguien tenía una secreción en la piel y vista para los demás, muy exhibida, pues tenía que salirse de donde había gente. No podía caminar ahí. ¿Por qué? Recuerden que en aquel tiempo una infección podía ser sinónimo de muerte. Por lo tanto, eran aislados. En las comunidades judías era más radical todavía. Bastaba que una persona tenga un poquito de cambio de color en su piel y tenía que salir de la ciudad, salir del pueblo. San Pablo tenía esta secreción. Y había otro problema.
El problema de la vista hacía que no tenía control con lo que escribía. Y es por eso que él tenía que escribir con letras muy grandes. Tenía que escribir con letras grandes. Porque no podía controlar el tamaño para escribir las cosas. Una enfermedad así. Por eso Pablo le va a decir en una de sus cartas a la iglesia: con grandes letras os escribo. La historia de Pablo, recogida por estudiosos, nos presenta un Pablo que estaba enfermo, que tenía muchas dificultades de su salud. Pero Pablo tenía otra cosa más, que la Biblia lo llama el aguijón en la carne. No se especifica bien qué cosa era este aguijón, pero era algo que lo fastidiaba todos los días. Fastidie y fastidie, porque la enfermedad también fastidia. Y fastidia todos los días. Y Pablo estaba cansado de este aguijón en la carne y oraba al Señor: quítame todo esto, no quiero tener esta enfermedad, yo no quiero que esto me pase, no quiero tener esto. Pero en 2 Corintios 12:9, después de haber pasado muchísimo tiempo de este aguijón en la carne, de estas enfermedades que él tenía que sufrir, dice esta palabra en 2 Corintios 12:9: y me ha dicho. El Espíritu Santo le habló a Pablo y me ha dicho. Oraba y todos los días oraba para ya no tener la enfermedad o no tener ese aguijón en la carne, y el Espíritu viene y le habla y le dice: y me ha dicho. Y él cuenta lo que el Espíritu le ha dicho. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Interesante esta palabra. Podemos tener tantas dificultades en la vida y esta palabra sigue igual. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No tengamos vergüenza ni rechacemos la palabra debilidad en nuestra vida. Aquí el Espíritu Santo le enseñó a Pablo que debía considerarse débil. Y cuando nos remontamos a cientos de años atrás, el profeta Joel escribió estas palabras de parte de Dios: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y aquí se repite la enseñanza: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando un creyente reconoce sus debilidades, entonces es fuerte. Un creyente fuerte reconoce que es débil. Pero esto es contradictorio. Sí, porque las enseñanzas de la Escritura son completamente distintas a las enseñanzas del mundo. En el mundo, las personas fuertes tienen que ser arrolladoras, decir que no tienen ningún problema y son dueños de todo. Y se presentan así, como personas que son dueñas de todo y que pueden hacerlo todo y que conocen a todos y pueden tener influencia en todos. En las cosas de Dios, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En las cosas de Dios, el débil es fuerte. El que reconoce su pecado es fuerte.
El que se arrepiente es fuerte. El que se humilla delante de Dios es fuerte. El que se humilla delante de otros reconociendo que faltó es fuerte. Ese es un fuerte en las cosas de Dios. Por eso, el Espíritu le dijo a Pablo: bástate mi gracia, alégrate con mi gracia, que mi gracia te sea suficiente, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, Pablo, entendiendo, le dice a los hermanos: por tanto me voy a gloriar, me voy a alegrar en las debilidades que tengo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amados hermanos, cuán importante es esta palabra, este testimonio dentro de las Escrituras. Voy ahora, dice Pablo, a gloriarme en mis debilidades. O sea, que San Pablo tuvo una etapa en que se gloriaba en sus fortalezas. Y lo normal es eso, gloriarme en mis fortalezas, en lo que puedo, en lo que soy, en lo que tengo. Las cosas que soy están bien. Me glorío en mis fortalezas, en lo que sé, en lo que tengo, en lo que logro. Pero Pablo dice: no, y ahora me voy a gloriar en mis debilidades. Voy a gloriarme en mi enfermedad que tengo en los ojos, con esta secreción que me sale. Voy a gloriarme en que no puedo escribir bien. Voy a gloriarme en que no veo bien. Voy a gloriarme en que me tienen que acompañar para llevarme de un sitio a otro porque me tropiezo porque no veo bien. Voy a gloriarme en que algunos tengan que verme a la distancia y algunos se corran a unos metros de mí para escucharme, porque la gente, hay un sector de gente que se cuida de alguien que esté infectado. No me voy a molestar en que algunos se aparten de mí cuando me vean con mi enfermedad. Los voy a bendecir, voy a decir: bueno, tienen razón, se están cuidando. Voy a gloriarme en mis debilidades. En esto me voy a gloriar. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amados hermanos, hablamos de una debilidad de santidad, una debilidad de sabiduría, una debilidad de estado físico. Pero miren, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda en nuestra debilidad. Vamos a otro punto en esta debilidad. En el versículo 26, el Señor Jesús nos enseña que la gran debilidad humana es la dureza para buscar a Dios. El versículo 26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero aquí hay un asunto. Dice el texto: ¿hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces va a ocurrir algo en nuestra vida de comunión con Dios. No sabemos cómo pedir, ni sabemos qué pedir. ¿He de pedir como conviene? Amados hermanos, esta gran debilidad
se llama la dureza para buscar a Dios. Dureza para buscar a Dios. Oramos de una forma tal que no sabemos pedir a veces, que no sabemos lo que conviene. ¿Qué conviene? No sabemos. Y amados hermanos, esto es muy importante entender. Entender esta otra debilidad. Somos débiles para buscar a Dios. Somos débiles para saber qué quiere Dios con nosotros. Y cuando buscamos de Dios en nuestra oración, queremos acomodar a Dios a nosotros. No sé si les habrá pasado a ustedes. A mí sí me ha pasado varias veces que he perdido la cuenta. Querer acomodar a Dios a lo que yo quiero. Y cuán importante es decir, como nos enseñó nuestro maestro, hágase tu voluntad. Y cuando uno pide la voluntad de Dios, ahí uno le está diciendo al Señor, Señor, yo quiero acomodarme a lo que tú quieres. Eso es tu voluntad. Y amados hermanos, el Señor nos presenta esta gran debilidad humana, la dureza para buscar a Dios. La dureza para buscar a Dios. Hay una escena importante de Jesús con sus discípulos. El Señor Jesús estaba en un momento muy difícil y se fue a orar. Y fueron con ellos también los discípulos. Pero ¿qué pasó? Cuando Él se va a orar, el Señor le dice, bueno, ustedes también oren. Pero luego cuando regresa a sus discípulos, todos estaban durmiendo. Estaban durmiendo. Vemos aquí la gran debilidad para buscar a Dios. El sueño ganó a los discípulos. ¿Y saben qué? El Señor lo despierta a Pedro. Lo despierta. Pedro despierta asustado, seguramente. Y le hace una pregunta. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. El Señor Jesús había estado orando por una hora. Y a la hora baja para ver a sus discípulos. Después de orar una hora, todos estaban dormidos. Y les hace esta pregunta, ¿no habéis podido? No has podido. No puedes. Y esto, hermanos, es algo que nos debe llevar a una reflexión. El Espíritu Santo nos lleva a una búsqueda de Dios. Pero hay muchas cosas que hacen que no podamos. No podamos orar. ¿Saben? La oración es una lucha. Poder hacer algo y no lograrlo quiere decir que ha habido un esfuerzo, un choque. He querido orar, pero hay algo que no me ha dejado orar. No he podido orar porque he tenido varias cosas que se han puesto acá en medio que no me dejaron orar. No has podido orar. Y aquí la palabra importante es, pues que los haya durmiendo. Y le dice a Pedro, no has podido estar despierto, no has podido velar una hora. No has podido. Amados hermanos, el poder orar es algo que nos va a hacer crecer. Y es dificultad, comenzando para el que está predicando.
es toda una lucha orar. Pero el Espíritu Santo quiere que nosotros busquemos de Dios. Que esta pregunta que el Señor Jesús le hace a Pedro, si nos dijera a nosotros, y voy a parafrasear esta pregunta, ¿has podido orar esta semana una hora? Voy a seguir parafraseando. ¿Has podido orar en este mes una hora? Voy a seguir parafraseando. ¿Has podido orar en lo que va de este año una hora? Y el Señor, así a un Pedro que lo está despertando, y no sé si a ustedes les ha pasado cuando lo despiertan usted está dormidito y lo despiertan al apurado, no se levanta así medio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, una cosa así. Y la pregunta que le hace el Señor a este Pedro que lo despierta así, así que no habéis podido velar, y viene la siguiente palabra, velar conmigo, conmigo. La oración no es hablar solo. La oración no es hablar solo. Es hablar con el Señor. No habéis podido velar conmigo. Y ¿saben qué? Es importantísimo que nosotros reflexionemos y avancemos en esto. Pues el Señor, la oración, aunque esto puede sonar muy básico, pero es de lo más importante. La oración es hablar con el Señor. No estamos hablando solos. Tampoco estamos solos cuando estamos orando. Estamos con el Señor. Y el tiempo, y aquí esto puede sonar un poco raro, lo pone el Señor. No habéis podido orar, velar conmigo una hora. El Señor le dice, velad, velad. Velad significa tengan una actitud de cuidado, estén despiertos, o sea, estén atentos. Velar es estar atentos, estén atentos. No solamente orar, sino estar atentos. Esta misma palabra, estar atento, el Señor lo utiliza para decirle, miren, estén atentos y oren. ¿Para qué? ¿Y para qué voy a orar? Porque a veces viene esa pregunta, ¿no? Pastor, usted me dice que hay que orar. Sí, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué? Bueno, acá hay un para qué. Para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. La historia de los pecados propios, nuestra propia historia, se van a dar cuenta que los pecados propios van a seguir a una vida que, aunque seamos creyentes, nos vamos alejando del Señor. Con esa creencia, ya no oro, ya no le busco, ya no leo, ya no voy, para que el Señor no me vea. El Señor siempre nos va a ver. Ores o no ores, hagas o no hagas, te vayas donde quieras irte, es lo mismo. El Señor siempre está sus ojos sobre nosotros. Pero el pecado engaña, engaña y engaña. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Para que no entréis en ese fuego de riesgo que al final nos lleva a consecuencias. Porque el pecado trae consecuencias. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y ahora viene, el Espíritu está dispuesto. Ahí está el Espíritu Santo,
trabajando con nosotros en nuestro espíritu humano para tener una sensibilidad. Pero la carne es débil. Si sabemos que la carne es débil, entonces tenemos que buscar al Señor. Si sabemos que la carne está sujeta a debilidad, tenemos que buscar del Señor. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Está dispuesto, pero la carne es débil. Y hay que ser conscientes de esta debilidad. Interesante la Escritura cuando nos dice que el pecado está a la puerta, a la puerta. No tengo que caminar mucho para encontrar el pecado está a la puerta, está siempre muy cerca. Y esta cercanía al pecado debe hacernos a nosotros buscar de Dios y entender esta debilidad humana, la dureza para buscar a Dios. Amados hermanos, busquemos del Señor, busquemos de Dios, busquémosle a Él. Estemos con Él orando en el Espíritu. ¿Y qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu comienza con esa conciencia de saber que cuando oro estoy delante del Señor. Amados hermanos, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto es importante como una segunda reflexión, que el Espíritu pues intercede por nosotros. En Romanos 8:26, pasaje que hemos leído, nos dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Como usted y como yo, personas. El Espíritu Santo, como es una persona, tiene sentimientos, tiene pensamientos, tiene anhelos para nosotros, quiere muchas cosas para nosotros. Y Él intercede por nosotros. O sea, qué linda noticia la que está aquí. El Espíritu Santo va a hablar de ti, va a hablar de mí, delante del Padre. Va a hablar por nosotros. Nuestros nombres están en la voz del Espíritu, delante del Padre. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta palabra gemido indecible es una forma de decir, o una forma en la cual es un ejemplo, recogiendo la manera como los judíos, cuando están desesperados, practican, comienzan a gritar que ni se entiende y comienzan a llorar y a pedir gritando. A eso se llama clamor, gritando. Comienzan a gemir, sollozando. Lo curioso que aquí dice que el Espíritu intercede por nosotros así. Y me pongo a pensar, ¿cuántos gemidos indecibles habrá hecho el Espíritu por mí?
Cada uno conoce la historia de su propia vida. Y alguno puede decir, no, pero pastor, he hecho muchas cosas, pero recién me he convertido hace 2 semanas. Los ojos del Señor están sobre nosotros desde que hemos ingresado a este mundo. David va a escribir, mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde que era una cosita así chiquititita, desde ahí los ojos de Dios están sobre nosotros. Gemidos indecibles. Y esto nos debe, hermanos, a ver este gran extremo, cómo Dios nos ama, cómo el Espíritu nos ama a nosotros de una manera indescriptible. Que intercede, se pone a favor de nosotros. Se pone a favor de nosotros. Sí, Padre eterno, sí, mi hijo ha pecado, pero se ha arrepentido. Sí, mi hijo ha pecado, pero su corazón es bueno. Tiene amor por ti. Ha creído en tu Hijo Jesús. Sí, mi hijo ha fallado, ha pecado, y hay consecuencias. Las tendrá que vivir. Pero tú eres amor y lo amas. Despiertas también el amor en Él. Él también te ama en lo profundo de su corazón. Interceder. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso trabaja el Espíritu. Y saben que el Espíritu ni habla de Él. Habla de Jesús. Habla del Padre. Pero es de Él mismo prácticamente no habla. Habla muy poco de sí mismo. Hace un trabajo con intención por nosotros, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y ahí está el Espíritu Santo. Aquí el creyente, nosotros orando por tantas cosas, pidiendo tantas cosas, queriendo tantas cosas, y ninguna de esas cosas de repente es lo que Dios quiere para uno. Y entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque sabe cuál es la intención, porque sabe cuál es la voluntad. Intercede por nosotros. Y seguramente, ante tantas peticiones equivocadas, el Espíritu Santo, como está a nuestro lado, le dice, Padre, tantas cosas dice, pero dale esto, esto y esto. Esa es tu voluntad. Intercede conforme a la voluntad de Dios por nosotros. Porque hay esta debilidad que cuando se busca poco de Dios, no se pide de acuerdo a Dios. Cuando uno va buscando más del Señor y entendiendo de su palabra, uno va comprendiendo qué es lo que Dios quiere. Va discerniendo qué es la voluntad de Dios para uno mismo. Pero el Espíritu Santo trabaja en nosotros, intercediendo por cada uno de nosotros. Tu nombre y mi nombre están delante de Dios por parte del Espíritu Santo siempre. Siempre. Pastor, yo casi ni oro. Tienes que orar. Pero el Espíritu Santo siempre está hablando de ti y hablando de mí. Siempre. Vamos a una siguiente reflexión.
El Espíritu Santo guía a su pueblo. Amados hermanos, el mover del Espíritu Santo confirma en la fe y trabaja confirmando la palabra. En este otro texto que leímos, el texto de Hechos 16 del 5 al 8, vemos cómo el Espíritu Santo guía. Cómo el Espíritu Santo guía. Y en estos pasajes de cómo el Espíritu Santo guía, vamos a ver, por ejemplo, tener la siguiente lectura. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Cómo es esto? Las iglesias confirmadas en la fe, pero todos tenemos fe, sí. Pero cuando se habla de confirmar en la fe, quiere decir que todos nosotros, los hermanos, comenzamos a ver el cumplimiento de la palabra en diversas cosas. Cuando alguien pone su vida en las manos de Dios, uno ve cómo el Espíritu Santo está llegando, dando un nuevo nacimiento. Cuando algún hermano se arrepiente de su pecado cometido, el mismo hermano debe darse cuenta de que si bien es cierto es un arrepentimiento que salió de su corazón, el Espíritu Santo es el que estuvo trabajando para ese arrepentimiento. Cuando uno va entendiendo de que el Espíritu Santo pues va confirmando nuestra fe, va confirmando nuestra fe. Había un hombre llamado Felipe. Felipe estaba caminando por un desierto y el Espíritu le dijo: acércate a ese carro. Y Felipe: acércate a ese carro. ¿Y qué hizo Felipe? Se acercó a ese carro y le habló de Dios a esa persona, y esa persona creyó y se bautizó. El Espíritu nos mueve, y seguramente aquí hay más de un testimonio de cómo el Espíritu los guió a hablar a otras personas y vio el resultado, el fruto en esas personas. El día de ayer, en la boda, se me acercó un hermano. Le miré su rostro, pero decía: pero qué raro. Y me di cuenta quién era. Después de muchos años lo veo, ya claro, ahora más o menos el doble de peso o un poco más de lo que era hace unos 30 años. Y le dije su nombre. Y me dio mucho de gratitud a Dios por verlo, que él está sirviendo al Señor. Trabaja, tiene su carrera, buen profesional, y sirve al Señor con todo su corazón en una iglesia. Pero ¿por qué menciono esto? Menciono esto porque es el Señor quien, ahí conversando con Él, pues hablamos algunas cosas y Él me confirmó a mí y yo le confirmé a Él. Y la gran conclusión final de esta breve conversación fue: sigamos sirviendo al Señor con todo el corazón. Pero interesante, porque el Señor me permitió con Él trabajar juntos, y pues ahí en el grupo juvenil, pues trabajar para el Señor con toda esa fuerza que se tiene cuando se es joven, pues servimos muchísimo y vimos muchísimas cosas de Dios. Porque cuando uno
le sirve al Señor, uno se pone a la guía del Espíritu, el Señor nos permite ver muchísimas cosas, muchísimas. Amados hermanos, el mover del Espíritu confirma en la fe, trabaja confirmando la palabra, así que las iglesias serán confirmadas en la fe. Pero también el mover del Espíritu convence a los no creyentes, a los alejados, a los fríos y a los tibios a seguir a Jesús. Hechos dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias crecían, el Espíritu Santo se movía, los hermanos eran confirmados en la fe. Y estas iglesias que eran confirmadas en la fe, pues veían este mover de una iglesia que crece, aumentaban en número cada día. Amados hermanos, sé que aquí en medio de los presentes deben de haber hermanos que han caminado con el Señor 30 años, 35 años, tal vez 40 años, 50 años caminando en el Señor. Y pues uno ve tantas cosas en este camino. Llevo 37 años caminando en Cristo, sirviéndole al Señor prácticamente el mismo tiempo. Y he visto muchas cosas, varias maneras de seguir a Jesús. Y pongo la palabra seguir, porque cuando el Espíritu Santo ha llegado a un corazón, el Espíritu Santo no se va. Cuando alguien ha creído en Jesús, el Espíritu no se va. Entonces, ¿qué sucede? Pero he visto la actitud de algunos creyentes. Y la actitud de algunos, ¿cuál es? Alejarse de Dios. Y son hermanos que se alejan del Señor. Creen que pueden alejarse, pues nadie puede alejarse. Porque estamos en el terreno del Señor. Es como tu casa. Tu casa es tu casa y pones tus cosas en donde quieres ponerlas. Ninguna de tus cosas se va a alejar porque está dentro de tu casa. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ellos hay. Y lo que en ellos hay. Nadie puede alejarse de Dios porque estamos ¿dónde? En sus cosas. ¿Quién se va a poder alejar? Pero algunos hermanos toman ese camino de alejarse del Señor. Y tienen cada excusa para alejarse del Señor. Interesante, ¿no? Me alejo del Señor, ya no voy a la iglesia porque no soy digno de ir a la iglesia. No, la verdad es que quiere seguir en su mundo, en su pecado. La verdad. Pero bueno, cada quien con su propia idea. Pero nadie se puede alejar de Dios. Porque donde vaya cualquiera que ha creído, el Señor lo va a seguir. Y de cuando en cuando le va a hablar hasta de las maneras más extraordinarias. Amados hermanos, cuando vemos esto, vemos hermanos alejados de Dios. Y el Señor tiene un mensaje para los que se alejaron del Señor, de volver otra vez al redil, volver otra vez a la iglesia. La iglesia con todas sus imperfecciones, porque está compuesto por imperfectos como nosotros, pero es el pueblo del Señor. Hay que volver si alguien se alejó.
La gran pregunta, ¿y me va a perdonar el Señor? La respuesta es sí. Claro, hay consecuencias por las cosas que uno hace, eso está claro. Pero el perdón está ahí, delante, el perdón. Pero también hay creyentes fríos. Pero que alejado no es lo mismo que frío. No. Una persona fría es una persona que comenzó a negar las cosas de Dios. He visto a creyentes comenzando a negar las cosas de Dios, a negar la eficacia de la palabra, a negar la eficacia del poder del Señor y de su obrar. Están fríos. Lo que pasa es que buscan estar fríos. El fondo de todo es querer tener una vida independiente. Es decir, a mí nadie me tiene que decir nada. Déjame vivir mi vida. Entonces se enfrían. Y como que volvemos a verlos hacer lo mismo que hace el mundo y hasta peor. El hijo pródigo es un ejemplo. Mientras estaba con el padre estaba sujeto. Pero la historia dice que él se fue al mundo y comenzó a hacer de lo peor y se gastó todo y malogró toda su vida. Hasta que luego se dio cuenta que esa frialdad no le condujo a nada. Comenzó a vivir las consecuencias de su propio pecado. ¿Y luego qué pasó? En un instante despierta otra vez. Y dice, ¿yo qué hago acá? En la casa de mi padre hay todo. ¿Qué hago acá? Comiendo comida de cerdos, criando cerdos, en un chiquero sucio. ¿Qué hago acá? Entonces decide volver. Un creyente que se enfría. Amados hermanos, cuando ponemos una gaseosa en la refrigeradora, está un poco con calor, está caliente, ¿no es cierto? La gaseosa o la bebida, la ponemos. Abrimos de aquí a 1 hora y está más o menos, todavía no está. La abrimos de aquí a 3, 4 horas y ya está fría. ¿Se han dado cuenta que para que se enfríe esa gaseosa tuvo que pasar tiempo? No se enfría ahí mismo, tuvo que pasar tiempo. Espiritualmente ocurren cosas iguales. Para que se enfríe un creyente va a pasar un tiempo. Por eso, cuidemos nuestro corazón de que siempre esté con fuego por el Señor. Siempre con fuego por el Señor. Y cerca de la iglesia, porque todos tenemos algo de fuego, aunque sea chiquitito, pero entre todos nos calentamos. Pero si nos vamos, el proceso de enfriamiento es más rápido. Por eso, amados hermanos, tengamos cuidado de la frialdad. Pero también vienen los tibios. También hay tibios. Los tibios están aquí y están allá. O sea, están en la iglesia y están en la calle, haciendo las cosas del mundo. ¿Son creyentes? Sí, pero tibios. El estado más complicado espiritual en la Biblia no es la frialdad, no es la lejanía. El estado más complicado es la tibieza. Ese es el estado más complicado. El frío no es complicado. La tibieza es más complicado.
Porque mezclamos una cosa con otra y en las dos están bien. Todo está bien. Se está en la iglesia, perfecto, pero hago lo que el mundo hace también y está bien. Y vamos a encontrar que esta tibieza va convirtiendo en una práctica. Y hay que tener cuidado porque esa tibieza, así como hay iglesias frías, se van enfriando, porque las iglesias también se enfrían. Hay iglesias frías, tan frías que al final terminan vendiendo la iglesia porque ya no hay quien congregue en la iglesia. El mundo ahora es así. Iglesias con gente que poco a poco van perdiendo. Primero ingresa la tibieza, luego se convierte en frialdad y la iglesia desaparece. Y es por eso que hay testimonios de iglesias en otros países que terminaron siendo mezquitas o terminaron siendo discotecas. Porque ingresó la tibieza, la frialdad. Tengamos cuidado en esto. La tibieza me lleva, entre comillas, a buscar a Dios, pero también a practicar todo lo que hace el mundo y no siento ningún problema. No hay problema. ¿Y saben qué? A eso se llama tibieza. Practicar las dos cosas juntas. Amados hermanos, hemos salido del mundo para no practicar lo que el mundo hace. Hemos salido del mundo para no tener los principios del mundo en nosotros. Y si bien es cierto, tenemos libertad, sí es cierto, también es cierto que tenemos que saber utilizar esa libertad para glorificar a Dios. Y en este camino es muy tentador el argumento de utilizar mi libertad para para justificar la tibieza en nuestra conducta. Por eso el Señor, cuando habla acerca de la tibieza, va a decir: ojalá fuera frío, ojalá fuera frío, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá fuera frío. O sea, es preferible estar frío. Es más fácil hacer volver a alguien que está frío, pero alguien que está tibio es complicado, porque se va a autojustificar. Y vamos a ver la tibieza de tantas maneras. Comenzando la tibieza en las relaciones sentimentales. Pero si ya no vamos a casar, ¿qué problema hay de tener intimidad sexual? Tibieza. Pero si todo el mundo lo hace, tibieza. ¿Se dan cuenta? Pero en mi trabajo todo el mundo roba y todo el mundo hace esto, yo también. Tibieza. ¿Se dan cuenta? La tibieza, se va mezclando todo. No, pero yo voy al domingo, todos los domingos voy a la iglesia. Sí, pero ¿qué haces el lunes? El martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Se dan cuenta? La tibieza. Siempre como creyentes tenemos que marcar una diferencia. Porque nosotros, como nos describe la Escritura, somos extranjeros en medio de este mundo. El Espíritu guía a su pueblo y hace aumentar en la iglesia su número cada día. Hay un mover del Espíritu Santo, pero ese mover del Espíritu es para que tengamos dirección hacia el Señor, dirección hacia lo que Él quiere.
el Espíritu guía a su pueblo. Y siguiente, veamos que el mover del Espíritu hace crecer la obra. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, es decir, comenzaron a llenar de iglesias por un lado y otro. Avanzaron haciendo iglesias. Pero hubo un momento que los hermanos dijeron, vamos para Asia. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Le dijo, no vayan a Asia. No vayan a Asia. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va? Pero si vamos a ir a predicar, no vayan a Asia. Hay muchas cosas buenas que se vuelven incorrectas cuando el Espíritu no quiere. Hay muchas cosas buenas que se vuelven incorrectas cuando el Espíritu no quiere. Aquí el Espíritu Santo les prohibió a los hermanos que vayan a predicar a este lugar. El Espíritu dijo, no, este no es el tiempo. Y amados hermanos, vemos aquí cómo el Espíritu Santo guía. Hay cosas que no son su tiempo, aunque son buenas, pero no es su tiempo. ¿Y qué pasó? En el siguiente versículo, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pero voy a predicar a Bitinia. ¿Dónde está lo malo? El Espíritu no quiso. Y a veces viene esta pregunta, no, pero ¿dónde está lo malo? El Espíritu no quiso. Hay muchas cosas que son buenas, pero hay que saber discernir lo que quiere el Espíritu. ¿Qué quiere el Espíritu? Y acá hay el ejemplo de cosas buenas, pero que el Espíritu no quiso. Amados hermanos, el Espíritu guía a su pueblo. Démonos cuenta qué es lo que el Espíritu Santo nos convence, qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Y cuando oremos de esta manera y busquemos de Dios, nos vamos a entrar a entenderlo y a tener esa comunión con el Señor, de decirle, sí Señor, estoy en mi libertad, pero sé que es lo que no quieres. El Espíritu Santo no quiso. Amados, que el Señor nos ayude a comprender el obrar del Espíritu Santo, qué es lo que quiere el Espíritu, qué es lo que quiere hacer, cómo opera el Espíritu, cómo trabaja el Espíritu. Sigamos al Señor con todo el corazón. Amén. Vamos a tener un momento de orar, vamos a orar un momentito. Y vamos a orar pues con esta oración de ser creyentes fuertes, ser creyentes fuertes. Creyentes fuertes hacen una iglesia fuerte. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos con todo el corazón. Bendecimos tu nombre y esperamos en ti. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia fuerte, a ser creyentes fuertes. Mejor dicho, Señor, ayúdanos a vivir cada día como muy débiles, agarrados de ti. Como decía tu siervo, diga el débil, fuerte soy, porque en cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Señor, fortalécenos en nuestro ser interior por tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca
y podamos, Señor, en tu gracia, tener, Señor, tener esta palabra en nuestro corazón, de, Señor, responderte sí a la pregunta, ¿no habéis podido velar una hora? Señor, ayúdanos a todos nosotros a poder buscarte en oración, a poder, Señor, cada vez más ser sinceros delante de ti en nuestras oraciones, abrir nuestros corazones a ti, confesar nuestros pecados y buscar de ti, Señor, el perdón. Santo Espíritu, obra en medio de nosotros. Haznos crecer a todos nosotros, fortalécenos. Danos de tu fuerza, Señor, para enfrentar este mundo que nos quiere arrastrar a tantas cosas. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes fuertes y ser una iglesia fuerte. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos.